Bienvenidos a nuestro primer curso taller de trabajo social de caso y atención individualizada que brindamos en este año 2026. Yo soy la maestra Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo y voy a facilitar esta sesión del día de hoy. Tenemos un eje temático que vamos a ver en este curso. Como número 1 vamos a analizar los métodos clásicos de intervención en trabajo social, es decir, caso, grupo y comunidad. Como eje temático 2 tenemos los aspectos teóricos para la atención individual, las teorías, los métodos y los instrumentos de acción. Como eje 3 vamos a analizar específicamente los instrumentos para el trabajo social de caso, y cerrando como eje 4 vamos a tener el análisis de caso y propuestas de intervención. Nuestro objetivo de este curso es brindar a los participantes los elementos teóricos metodológicos sobre el trabajo social de caso aplicado en la actualidad institucional. Y vamos a dar inicio a nuestro primer tema, los métodos clásicos en la intervención del trabajo social. Si va surgiendo alguna duda o algún elemento que ustedes quieran que profundicemos más, pueden ponerlo aquí en los comentarios y lo resuelvo. Vamos a hacer de primera instancia un bosquejo a la historia y a los precursores del trabajo social de caso. En la historia del trabajo social tenemos muchos precursores. Algunos de los más importantes son los que iniciaron el trabajo social de caso porque fue el primero en surgir. Y en este orden de ideas tenemos a la principal precursora del trabajo social de caso, esto a nivel mundial, que es Mary Helen Richmond. Y tenemos aquí un suceso importante. En 1891 pasó ella a ocupar el cargo de secretaria general de una institución donde ahí se incorporaba a las visitadoras amigables, que este sería un nombre anterior de lo que van a ser las trabajadoras sociales en este tiempo. Estas visitadoras son un grupo de mujeres que atendían problemas sociales en los barrios obreros. Aquí Mary Richmond, precursora del trabajo social de caso, conoció a otro colega, George Mead, con quien inicia una sólida amistad y generarán esta obra ambos. Por él se introduce en la psicología social y en la dinámica de la vida de los grupos. Entonces, Mary Richmond es una de las precursoras de este trabajo social de caso. ¿Y quién fue Mary Richmond? En 1889 ella ingresó como tesorera a la Sociedad de la Caridad de la organización y fue una entidad civil en Estados Unidos, protestante, dedicada a la filantropía, y en 1891 pasa a ocupar el cargo de secretaria general de la misma y se incorpora al equipo de las visitadoras amigables. Esto como un marco histórico de los elementos del trabajo social de caso. En 1897 pronunció una conferencia sobre las instituciones de caridad en Toronto, en la que señaló la necesidad de crear una escuela para formar a trabajadoras sociales. Y la COS concretó esa idea en el año siguiente con la creación de la Escuela de Filantropía en Nueva York, a la que Mary Richmond se incorporó como docente. En 1899 publicó su primer libro, Visitas amigables entre los pobres, acerca precisamente de todo este trabajo comunitario que hacían en los barrios marginados. Las características más importantes de la obra de Richmond son el haber señalado que sin investigación social no es posible realizar un trabajo social. Y más adelante vamos a profundizar un poco más en el marco epistémico y metodológico de la acción del trabajo social de caso. Los primeros pasos en el trabajo social de casos
la que amplía nuevos aportes fue el libro Diagnóstico Social de 1917, por la que Russell Sage, y en el que por primera vez se formula la teoría del trabajo social, apoyada en más de 17 años de investigación y experiencia directa de campo. Es decir, este primer libro de Social Diagnosis fue uno de los primeros. Es producto de 17 años de sistematización, de 17 años de práctica comunitaria que Mary Richmond había hecho con todo este grupo comunitario y de personas que estaban en situación de pobreza. Respecto a la conceptualización de este trabajo social de casos, señala: el servicio social de casos individuales es el conjunto de métodos que desarrolla la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Por ello, el trabajo social de caso se fundamenta mucho en las teorías del psicoanálisis, sobre todo. Entre otros precursores del trabajo social de caso, vamos a encontrar también a Amy Gordon Hamilton. La mayor contribución de ella la encontramos en su trabajo como profesora y escritora. Como profesora trabajó con Evelyn Burns en el desarrollo de un programa de doctorado de trabajo social en la Universidad de Columbia, proponiendo aquí ideas sobre la especialización del método y la unidad de las metas y los valores del trabajo social. Aquí 3 elementos que guiarán en la intervención del trabajo social van a ser los siguientes: establecer una buena relación, es decir, aceptación, comprensión, apoyo y sinceridad con el usuario. Como punto 2, la participación del usuario a través de sus potencialidades y sus capacidades. Este será un elemento nodal para la resolución de sus problemas, es decir, a través de todos estos elementos y capacidades que los usuarios tengan, serán de lo que se ancle el sujeto para poder tener una mayor capacidad de respuesta ante estas problemáticas. Y como punto 3, para aproximarnos a los elementos que integran el todo y la relación entre estos, es necesario que el trabajador social desarrolle la habilidad para entrevistar. Entonces, en el trabajo social de caso, uno de los instrumentos fundamentales va a ser, de las técnicas fundamentales, va a ser la técnica de la entrevista, ¿sí? Es así que rescatamos el principio del trabajo social de casos, consistente en considerar que ningún usuario es igual a otro en sus necesidades y que, por lo mismo, los conocimientos y técnicas de la profesión deben aplicarse de diferente manera en cada caso, ¿sí? No podemos generalizar las acciones con un grupo de niños o con un grupo de madres solteras, etc., ¿sí? Cada persona se aborda de diferente manera. Otra precursora importante es Evelyn Davidson. Ella fue una trabajadora social inglesa quien ejerció el trabajo social de casos por 23 años, principalmente con familias en las ciudades de Liverpool. Hablando de Inglaterra, el trabajo social en Inglaterra tiene sus orígenes remotos con los antecedentes de la ley de pobres que datan desde 1530. Entonces, vemos cómo en Inglaterra ya se analizaban estos elementos desde 1530 y llegó a Estados Unidos 1700, 1800, y obviamente en Latinoamérica y México también fue
ya por la época de los 1800, 1900, ¿sí? Entonces se va expandiendo esta ola. Tenemos conectadas Keren Cruz, Guadalupe Guzmán y Gris. Si se van conectando, nos pueden poner su nombre para yo visualizar qué alumnas y alumnos están conectados, ¿sale? Bien, siguiendo. En el desarrollo de esta organización, que surge tanto en el trabajo social de casos como en la profesión del trabajo social, lo cual se logró a partir de la formación continua de las visitadoras voluntarias, al punto de llegar a conformar una escuela de formación profesional. Entonces, tras las guerras de las trabajadoras sociales de casos a principios del siglo XX, se enfrentaron al padecimiento del hambre, del desempleo, de la viudez y del desamparo en la niñez. Entonces, ¿con qué grupos específicos iban a trabajar? Con niños, con madres solteras, es decir, mujeres vulnerables de mediana edad, y con hombres jóvenes y de mediana edad que se enfrentaban al desempleo. Estos iban a ser sus elementos centrales de intervención. Entonces, el trabajo social de casos como un servicio personal proporcionado por trabajadoras sociales calificadas a individuos que requieren ayuda capacitada para resolver un problema personal o familiar. Su objetivo es eliminar estas tensiones y dar material emocional para el soporte. Con Gordon Hamilton nos indica solo podemos entender a la persona en relación al contexto en el que vive. Nos dice esta autora, residió su idea en insistir en que todos estos factores están interconectados y se influyen mutuamente. Es decir, que las problemáticas tienen una raíz y tienen un factor de elementos. Es decir, esto nos indica que algo personal influye en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario y en el ámbito puede ser también de los amigos o de otro círculo que tengamos. Esto a su vez, estos problemas o estrés emocional puede generar afectaciones en la salud física, en las relaciones sociales, y ignorar cualquiera de estos aspectos significa tener una visión incompleta, por lo tanto menos efectiva de la situación del cliente. Tenemos que tener una visión holística de los problemas sociales. Estamos ya con Paola Rodríguez, ya ingresó a la clase. Rocío está en la clase. Ana Rocío Romero, bienvenidas. Y otro elemento central del trabajo social de casos nos dice que toda persona tiene un valor único, toda persona tiene derecho a su realización personal, toda sociedad debe asegurar al máximo el bienestar de sus miembros, es decir, bienestar clave en cuestión de salud, educación, empleo, vivienda, cuestiones claves que de pronto no se logran desarrollar tanto y las personas emigran. Por eso muchas personas se van a Estados Unidos a trabajar o a ganar más dinero para poder acá generar una economía sólida. Entonces, esto es lo que nos debería asegurar la sociedad. Sin embargo, vemos que en ocasiones no se cumple del todo. Los trabajadores sociales deben poner sus objetivos, conocimientos y experiencia al servicio de los individuos y en la resolución de sus conflictos. También los trabajadores sociales deben aportar el mejor apoyo o el mejor consejo posible sin discriminación de su raza, sexo, color, religión, lengua, orientación sexual, política o de clase social. Entonces vemos cómo desde los años 1800, 1900, este marco
de los derechos humanos y de la no discriminación ya estaba permeado como un elemento central. En el siguiente esquema tenemos fases del método de trabajo social. Investigación e intervención, hablando del trabajo social de caso, ¿sí? La investigación por una parte y la intervención sería como la fase 2. El trabajo social de caso se guía del método científico. Entonces, tenemos como punto 1 identificación del problema, construcción del marco teórico, consecuencias contrastables, prueba de la hipótesis y la conclusión final, ¿sí? Vamos a abordarlo desde la visión del trabajo social. Sería fase 1 con investigación diagnóstico, fase 2, bueno, el punto 2 de esta fase 1 de investigación, punto 2, detección de necesidades, punto 3, estrategia, hipótesis y objetivos, punto 4, recogida de datos, y el 5 serían las conclusiones de investigación. Y en esta fase 2 de intervención social, determinación del núcleo de intervención, programación de la intervención, determinación de las unidades y de las actividades, proceso de intervención y como último sería evaluación de la intervención, ¿sí? Estos son los elementos en las fase 1 y fase 2 del método de trabajo social. En otro esquema que tenemos en nuestro material de trabajo, nos indica que también hay un proceso de intervención donde analizamos relación personal, aptitudes profesionales, subprocesos y la tipología. Tenemos como elementos de la relación interpersonal empatía, calidez, confianza y comunicación para generar con el usuario, aptitudes profesionales que hay que también desarrollar, creatividad, racionalidad, flexibilidad, tecnicismos, rigor metodológico. Como subprocesos, información, asesoramiento, supervisión, coordinación con otras instituciones. Y como tipología puede ser una intervención directa o indirecta. Vamos con otro elemento central que es la entrevista. La entrevista en el trabajo social de casos puede ser según objetivos, según el número de entrevistados o según el marco teórico, ¿sí? Se va a dividir en estos elementos. Según los objetivos puede ser informativa, de orientación y uso de recursos o de derivación. Esto lo vemos mucho en el ámbito institucional, de informativa, al indicar reglamentos en los procesos hospitalarios, por ejemplo, en los procesos de alguna asistencia en cuanto a una institución jurídica o de asistencia social o de violencia contra las mujeres, etcétera, ¿sí? Informativa. De orientación y de uso de recursos, ¿cómo puede acceder tal vez a algún apoyo de un DIF? ¿Cómo puede acceder a un programa social? Esto es de orientación y uso de recursos. De derivación, en este sentido, en el hospital tal vez llega una mujer violentada, nosotros hacemos de derivación al Centro de Justicia para las Mujeres, al Ministerio Público, etcétera, ¿sí? De atención a demandas puntuales, cuando el usuario viene por un problema específico, ahí habría que analizar el caso. De recogida de datos o estudios socioindividuales, cuando vamos a hacer una visita domiciliaria, cuando es un análisis de un caso, por ejemplo, en escuelas, un caso especial que tengamos de algún joven o algún alumno, o en el caso de un hospital con algún paciente con un padecimiento específico que también están insertos en programas especiales. Y trabajo social de casos también, la entrevista de relación de seguimiento y de relación a su tratamiento, ¿sí? Es decir, cuando hacemos una primera entrevista y ese paciente lo tenemos que seguir entrevistando cada mes, cada 2 meses,
para ver cómo va avanzando en su proceso. Según el número de los individuos, estas entrevistas pueden ser individual, a 1, grupal, a 2, 3, 4, 10, etc. Y familiar. Esto sobre todo familiar en las visitas domiciliarias que tengamos que aplicar algún tipo de estudio sociofamiliar o estudio socioeconómico, según sea el caso. Y según el marco teórico, puede ser una entrevista sistémica, psicosocial, conductual o fenomenológica. Esto ya tendría más que ver con una cuestión más a profundidad si se está realizando algún protocolo de investigación, que hay entrevistas con un poco más de rigor metodológico. ¿Alguna duda hasta aquí con esta parte de los elementos? Llevamos analizados historia del trabajo social de caso, principales precursores del trabajo social de caso, los elementos claves del trabajo social de caso y estos elementos que estamos empezando a conocer de la entrevista. Llevamos esos temas analizados. Si hay alguna duda o comentario, no lo ponen aquí en el chat. Entonces, según el estilo de este asesoramiento, pueden ser entrevistas directivas o no directivas. Según el momento de la intervención, puede ser una entrevista preliminar o una primera entrevista, una entrevista de seguimiento o una entrevista final, ¿sí? En el siguiente esquema tenemos algunos elementos muy puntuales. Hablando de la entrevista todavía. Como punto 1, saludo inicial o presentación. Como punto 2, fase de desarrollo de la entrevista, donde hacemos observación, intervención, planificación e hipótesis. Y como fase 3, es la despedida, donde generamos compromisos futuros y enlace de una próxima entrevista en caso de que la hubiera. Siguiendo con los elementos de la entrevista, esta entrevista puede ser paralingüística. Tenemos que hacer el análisis del lenguaje, puede ser paralingüístico, kinésico y proxémico. En este punto del análisis del lenguaje, vamos a analizar el lenguaje del usuario en el ámbito paralingüístico con el material relativo a la entonación, vocalización y modulación y el ritmo. En la parte kinésica va a hacer alusión a los movimientos. De pronto hay gente que está muy nerviosa y se nota en las manos, en los pies o en algunos elementos que hace con su cuerpo. Esto quiere decir a los movimientos. Lo paralingüístico al ritmo y al tono de la voz puede ser de preocupación, de seguridad. Y lo proxémico a la distancia. De pronto hay personas que se acercan mucho o personas muy alejadas, ¿sí? Ahí también vamos midiendo si va a ser una comunicación cerrada, a lo mejor está muy alejado el usuario. O si va a ser una comunicación tal vez más proxémica porque está a una distancia media o una distancia cercana. Y esto en cuanto a estos fundamentos, vamos a analizar el eje temático 2, aspectos teóricos para la atención individual. Tenemos uno de los principios inherentes a la práctica profesional, la autorresponsabilidad. Se refiere a la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones y ser corresponsables de sus procesos de intervención. Otro elemento importante, la confidencialidad, remite a la responsabilidad y deber ético que tiene el profesional de preservar la información y asuntos íntimos. Este es un elemento clave, la confidencialidad. Ya es un elemento que tenemos que tener inherente a la práctica. Y tenemos el siguiente esquema,
de las dos precursoras, Mary Richmond de Estados Unidos y Evelyn Davison de Inglaterra, y cuáles son sus aportaciones al trabajo social de caso. Mary Richmond nos indica que el método es una acción realizada, por personas competentes. En el diagnóstico nos va a permitir identificar la información que se requiere para dar una respuesta eficaz, y en la relación profesional se establece a través de la interdependencia humana. En el punto de la intervención será el conocimiento de las situaciones que generan desadaptación al sujeto. Si ella va a intervenir en estos procesos de complejos o de situación que haya una desadaptación. Y Evelyn Davison nos dice que su intervención va a ser conocimiento del sujeto para construir alternativas de solución y calidad del servicio, la cual está determinada por la administración de la organización. Este es un cuadro comparativo de los elementos del trabajo social de caso según estas dos precursoras. Y en la siguiente tabla, consejos técnicos de Mary Richmond para los trabajadores sociales. Evitar la rigidez mental y profesional. Eso, sobre todo en esta sociedad contemporánea, tenemos que ser abiertos y conocer, enfocar siempre nuestra intervención en el marco de los derechos humanos y ser abiertos y perceptivos en todos estos elementos que hay nuevos. Buscar aspectos positivos de la relación del trabajo social de casos, emplear el acompañamiento y la paciencia, considerar también a las personas desde la honestidad, el afecto, la simpatía y la estabilidad, ir con la verdad por delante y confiar también en los clientes, que eso también va a ayudar o a llevar al éxito en la intervención de los casos. Esto nos dice Mary Richmond. Y hablando ya en un contexto actual, en un contexto mexicano, tenemos que Silvia Galeana de la O nos indica que nosotros en nuestra intervención como trabajadores sociales vamos a hacer la fase de investigación, diagnóstico y la planeación en nuestra intervención de caso, grupo, comunidad. Después vamos con otras fases, que es la gestión, la evaluación, y hemos añadido nosotros los puntos en rojo, que son la sistematización de la práctica y la socialización y publicación del conocimiento. Estos últimos dos pasos no se llevan a cabo, pero los hemos agregado porque es importante conocerlos. Entonces, volvemos a la principal. La investigación le permite caracterizar los fenómenos sociales, determinar las causas y las repercusiones. En la fase del diagnóstico vamos a jerarquizar las causas y efectos. En la fase de la planeación vamos a establecer las acciones. En la fase de la gestión vamos a desarrollar un conjunto de acciones de educación, organización y gestión social, o derivación o trabajo en equipo con otra institución en caso de requerirse. En la fase de la evaluación valora el alcance y limitaciones de la intervención profesional, es decir, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde es mi jurisdicción como institución de asistencia social, de salud o jurídica. Y en estas dos últimas fases que hemos añadido, que es la de sistematización y la de socialización del conocimiento, en esta parte obviamente de la sistematización es nosotros, con toda esta experiencia institucional, generar nuevo conocimiento. Puede ser un formato de entrevista, un modelo de intervención social o una monografía que esté dedicada a los casos especiales que está atendiendo a esa trabajadora social, ¿sí? Diversos elementos.
Y en la parte de la socialización es como ya lo das a conocer, mediante un video, mediante un artículo, mediante un ensayo, mediante un libro, etc. Así puede ser de diversos medios. Y siguiendo con esta parte un poco más metodológica, vamos a analizar los elementos clave del corpus teórico del trabajo social. Porque de pronto hay la tendencia a la confusión. Vamos a definir y analizar elementos muy puntuales. El método, la metodología, el modelo de intervención en trabajo social, los instrumentos del trabajo social, las técnicas y las tecnologías. Bien, entonces, ¿cuál es el método de trabajo social? En este caso, bueno, hay métodos también de investigación. La palabra método quiere decir camino hacia algo, es algo que nos da una dirección. En este caso, el método orienta al estudiante o al profesionista a realizar ¿qué? Una intervención. Es cómo vamos a hacer esta intervención social para nosotros analizar estos fenómenos sociales. La metodología la conforma la totalidad de los métodos, ¿sí? Entonces es método y metodología. Estos son los pasos a seguir según un autor para la intervención. Metodología de Mike Richmond para el trabajo social de caso. Por ejemplo, tenemos metodologías de intervención comunitaria de Ezequiel Anderegg, de Murray Ross, etc. Metodología de sistematización de Oscar Jara, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, es esta guía de un autor determinado para nosotros seguir estos elementos que él consideraba importantes y dar esta guía a nuestra intervención profesional. Modelo de intervención en trabajo social. Este es otro elemento muy interesante. Esta es una herramienta que articula el quehacer del trabajador social junto con el método y la teoría para lograr una modificación a nivel micro o macro social. Sirve para justificar teóricamente la intervención. Y los instrumentos, estas son las vías tangibles y palpables que facilitan y sean un vehículo para una mejor intervención social. Puede ser, por ejemplo, el instrumento, el diario de campo, los expedientes o los manuales de procedimientos. Las técnicas son el conjunto de procedimientos y estrategias intangibles. Se usa como un complemento de los instrumentos y un ejemplo son la observación, que es algo que no se toca pero se realiza. La visita domiciliaria, que también es una acción específica, o el rapport que se genera con el usuario. Y como elemento último y más novedoso, tenemos a las tecnologías. Son medios digitales e informáticos que optimizan nuestra práctica a través de conocimientos innovadores. Y en esta era de la hipermodernidad se ha utilizado para optimizar tiempo a través de estas estrategias. Bien, estos serían elementos del corpus teórico-metodológico del trabajo social. Vamos a analizar otro esquema muy interesante acerca de los métodos clásicos en trabajo social, que son caso, grupo, comunidad y animación sociocultural. Tenemos nuestro esquema, la definición del método de caso, principales exponentes y principales características de este método de caso.